Imagine un mundo donde la guerra fuera constante y la supervivencia dependiera tanto de la fuerza como de la astucia. En el Japón feudal, mientras los samuráis marchaban orgullosos por los campos de batalla, con sus brillantes armaduras y espadas afiladas, había guerreros que seguían un camino completamente diferente, un camino silencioso, invisible y letal. Estos maestros de las sombras eran conocidos como shinobi, o como se les conoció popularmente en Occidente, ninjas. La historia de los shinobi está rodeada de misterios, leyendas y verdades ocultas. A diferencia de los samuráis, cuya existencia estaba profundamente ligada al código de honor del Bushido, los ninjas recorrieron un camino sin rígidas restricciones morales. Su papel no era conquistar territorios en batallas abiertas, sino actuar en las sombras, donde la guerra era silenciosa y se libraba con inteligencia. La infiltración, el espionaje, el sabotaje y los asesinatos selectivos eran solo algunas de sus funciones. Para muchos, estas tácticas eran vistas como deshonrosas, pero para los shinobi eran simplemente herramientas para lograr sus objetivos. Los primeros registros de shinobi se remontan al siglo XII, durante el inicio del shogunato Kamakura, periodo en el que Japón vivía intensos conflictos internos. Con el debilitamiento del gobierno central, surgieron varios feudos que libraron batallas por el poder. En este escenario inestable surgió la necesidad de tácticas de guerra no convencional. Los daimyo, señores feudales, comenzaron a recurrir a guerreros especializados en infiltración y espionaje para obtener ventajas estratégicas sobre sus enemigos. Así nacieron los shinobi. Pero, ¿qué diferenciaba realmente a un shinobi de un samurái? La respuesta está en el propósito y las herramientas. Mientras que los samuráis personificaban el honor, la lealtad y el combate directo, los shinobi abrazaban la adaptación, el sigilo y la eficacia. Para los ninjas no había métodos prohibidos, solo caminos efectivos. Sus armas no eran solo espadas, sino también miedo, engaño y silencio. Para ellos, la victoria no tenía por qué ser grandiosa, bastaba con ser exacto. Detrás de esta imagen mítica de guerreros vestidos de negro, había individuos altamente entrenados y estratégicamente preparados. Eran versátiles y dominaban todo, desde artes marciales hasta técnicas avanzadas de disfraz y sabotaje. Contrariamente a la imagen popular de los hombres enmascarados, los shinobi eran a menudo campesinos, artesanos o monjes que utilizaban su apariencia común para infiltrarse en cualquier lugar sin despertar sospechas. El ascenso de los ninjas no se produjo por casualidad. El propio entorno del Japón feudal fue un terreno fértil para el desarrollo de este arte. Regiones montañosas y de difícil acceso, como las provincias de Iga y Koga, sirvieron de refugio y centros de entrenamiento para estos guerreros. Allí surgieron los primeros clanes especializados en ninjutsu, desarrollando técnicas que serían transmitidas de generación en generación. Además, la cultura japonesa siempre ha valorado la estrategia y la inteligencia en el campo de batalla. Obras como El arte de la guerra de Sun Tzu influyeron profundamente en los métodos de los shinobi, quienes entendían que ganar una guerra sin tener que luchar era el colmo de la sabiduría. Cada paso, cada movimiento, fue calculado para garantizar el máximo impacto con la mínima exposición. El concepto de ninjutsu, el arte de los ninjas, no se limitaba al combate físico, abarcaba un conjunto de habilidades que iban mucho más allá de las artes marciales. Incluía técnicas de supervivencia, espionaje, disfraz, uso de venenos, sabotaje y manipulación psicológica. Era un sistema completo de guerra no convencional, moldeado por las necesidades de un Japón fragmentado y en constante guerra. Pero ¿cómo se organizaron estos guerreros oscuros? ¿Quiénes fueron los maestros detrás de estas ingeniosas técnicas? ¿Y qué armas y estrategias aseguraron su eficacia en las sombras? A lo largo de este vídeo, profundizaremos en el universo del ninjutsu, explorando las habilidades, armas y tácticas que han convertido al shinobi en una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia. Para comprender cómo los shinobi se convirtieron en maestros de las sombras, es fundamental explorar las raíces del ninjutsu, el arte marcial que definió su existencia. El ninjutsu no apareció de repente, se forjó a lo largo de siglos, moldeado por las necesidades de supervivencia,
la geografía de Japón y las constantes guerras que devastaron el país. El nacimiento del ninjutsu se remonta al periodo del shogunato Kamakura en el siglo XII, una época marcada por disputas políticas y conflictos territoriales entre clanes. De este escenario de inestabilidad surgió la necesidad de estrategias de combate que fueran más allá de las tradicionales batallas libradas por los samuráis. Era necesario vencer sin enfrentamientos directos, derrotar a los enemigos mediante astucia y manipulación. Fue en este contexto que surgieron los primeros shinobi. Dos regiones destacaron como cunas de este arte secreto: las provincias de Iga y Koga. Situadas en zonas montañosas y de difícil acceso, estas regiones eran perfectas para desarrollar tácticas de guerrilla y espionaje. Los habitantes de estas zonas, generalmente campesinos y pequeñas comunidades aisladas, comenzaron a adaptar técnicas de supervivencia y autodefensa, creando métodos de combate e infiltración que darían lugar a lo que hoy conocemos como ninjutsu. Estas técnicas iniciales mezclaban elementos de las artes marciales chinas como el kung fu, con conocimientos locales de supervivencia, escalada y camuflaje. La influencia cultural de China fue significativa, especialmente porque Japón mantuvo contacto comercial y cultural con los chinos, absorbiendo y adaptando diversas prácticas bélicas y estrategias de combate. Además, textos estratégicos como El arte de la guerra de Sun Tzu sirvieron como base filosófica para la evolución del pensamiento estratégico ninja. Con el tiempo, estas comunidades desarrollaron una red de transmisión de conocimientos, pasando sus técnicas de generación en generación. Así surgieron los clanes Iga-ryu y Koga-ryu, que se convirtieron en los más famosos e influyentes del mundo del ninjutsu. Cada clan desarrolló enfoques distintos, adaptando sus técnicas a las particularidades geográficas de sus regiones. Mientras que el clan Iga era conocido por su habilidad en infiltración y sabotaje, el clan Koga destacaba por su uso de venenos y técnicas de disfraz. El ninjutsu ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que simples habilidades de combate. Se convirtió en un sistema completo de guerra no convencional, que incluía espionaje, sabotaje, guerra de guerrillas, disfraz, manipulación psicológica e incluso guerra espiritual. Los shinobi fueron entrenados para ser autosuficientes, capaces de sobrevivir en cualquier entorno y adaptarse a cualquier misión. A lo largo de los siglos, el ninjutsu se ha perfeccionado. Durante el periodo Sengoku Jidai, siglos XV al XVI, conocido como el período de los estados combatientes, Japón se sumió en un caos generalizado con clanes que luchaban por el poder. Este periodo fue crucial para el ascenso de los shinobi, ya que la demanda de espionaje y sabotaje creció exponencialmente. Los señores feudales comenzaron a contratar ninjas para misiones de infiltración, recopilación de inteligencia y asesinatos estratégicos. En este contexto surgieron figuras legendarias como Hattori Hanzo, uno de los shinobi más conocidos de la historia, que sirvió directamente al poderoso señor de la guerra Tokugawa Ieyasu. Hanzo jugó un papel decisivo en misiones de escolta, espionaje y operaciones encubiertas que aseguraron el ascenso de Tokugawa al poder. Con el ascenso del shogunato Tokugawa en el siglo XVII, Japón entró en un largo periodo de paz, conocido como el período Edo. La necesidad de operaciones encubiertas disminuyó y muchos clanes ninja perdieron su relevancia. Sin embargo, el conocimiento del ninjutsu no desapareció. Algunos shinobi se adaptaron y se convirtieron en agentes de seguridad o incluso agentes secretos del gobierno. Otros mantuvieron vivo el legado, transmitiendo sus técnicas en secreto. Lo que hace que el ninjutsu sea fascinante es su capacidad de adaptación. Evolucionó a medida que cambiaban las necesidades de la guerra, incorporando nuevas técnicas, armas y estrategias. Esta flexibilidad fue clave para su supervivencia y eficacia. Los ninjas no estaban sujetos a un estricto código de conducta como los samuráis. Para ellos lo que importaba era el resultado. La victoria justificaba cualquier método. La efectividad de los shinobi no se limitaba a armas ocultas o estrategias de infiltración. En combate directo, eran igualmente letales gracias a su dominio del taijutsu, el arte marcial del combate cuerpo a cuerpo. Esta técnica fue una de las bases del entrenamiento ninja,
desarrollada para incapacitar al oponente de forma rápida y silenciosa, sin llamar la atención y utilizando el mínimo esfuerzo. A diferencia de las artes marciales tradicionales, que a menudo priorizaban la fuerza bruta o la demostración de habilidad, el taijutsu se basaba en la eficiencia. Se pensaba que cada golpe, cada movimiento, era preciso y letal. El taijutsu no era un arte marcial aislado, sino una fusión de diferentes técnicas de combate adaptadas a las necesidades de los ninjas. Se incorporaron y modificaron elementos de jujutsu, aikido, karate, e incluso influencias de estilos chinos como el kung fu para adaptarse a las circunstancias específicas de las misiones shinobi. La versatilidad del taijutsu permitió a los ninjas enfrentarse a oponentes armados o desarmados, independientemente del entorno. En corredores estrechos, bosques densos o aldeas concurridas, cada técnica se adaptó para ser aplicada de manera discreta y letal. La base de este arte era el uso inteligente del cuerpo. Los ninjas aprendieron a manipular el equilibrio del enemigo, aprovechando el peso y el movimiento del oponente contra ellos. Se enseñaron técnicas de inmovilización, torsión y derribo para neutralizar a los oponentes, sin necesidad de causarles heridas mortales, algo crucial para misiones en las que el sigilo era más importante que eliminar al enemigo. Cuando era necesario eliminar el objetivo, los ataques dirigidos a puntos vitales garantizaban velocidad y eficacia. El taijutsu también enfatizó el uso del entorno en beneficio del combatiente. Un shinobi podría utilizar paredes, árboles u objetos comunes como aliados en el combate, transformando el escenario en una extensión de sus armas. La integración entre el taijutsu y el arsenal ninja hizo que los shinobi fueran aún más peligrosos. Armas como la kusarigama, guadaña con cadena, kunais y shurikens se utilizaban junto con técnicas corporales, creando combinaciones impredecibles. La transición entre el combate armado y desarmado fue fluida, permitiendo a los ninja adaptar su estrategia en fracciones de segundo. Si lo desarman, podría utilizar su propio cuerpo como arma. Si está rodeado, podría utilizar los objetos circundantes como una extensión de sus ataques. Otro aspecto esencial del taijutsu fue el énfasis en el acondicionamiento físico. El entrenamiento fue intenso e integral, desarrollando fuerza, resistencia, flexibilidad y agilidad. Los ninjas estaban preparados para soportar largos viajes, resistir entornos hostiles y reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza. Esta preparación física se complementaba con un fuerte control mental que les permitía mantener la calma incluso en las situaciones más peligrosas. La disciplina mental era tan importante como la fuerza física. La concentración total y la percepción aguda eran habilidades que se entrenaban constantemente para que los shinobi pudieran anticipar movimientos y reaccionar con precisión. El taijutsu no era solo una técnica de combate, sino una filosofía de adaptación. Shinobi entendió que el combate no era una cuestión de fuerza absoluta, sino de inteligencia y adaptación constante. La victoria no surgió del enfrentamiento directo, sino de la capacidad de controlar la situación. En muchos casos, un shinobi experto en taijutsu podría derrotar a oponentes más fuertes o numerosos simplemente comprendiendo mejor el flujo del combate y manipulando el entorno en su beneficio. Aunque el dominio del taijutsu convirtió a los shinobi en guerreros formidables en el combate cuerpo a cuerpo, fue su vasto e ingenioso arsenal de armas lo que realmente definió su reputación como maestros de la guerra silenciosa. A diferencia de los samuráis, que empuñaban espadas brillantes como símbolos de estatus y honor, los ninjas preferían herramientas discretas, letales y adaptables. Cada arma fue cuidadosamente elegida y utilizada con precisión estratégica, reflejando la filosofía de eficiencia y sutileza del ninjutsu. Una de las armas más emblemáticas ampliamente asociadas con los ninjas es el shuriken, una pequeña hoja arrojadiza diseñada para distraer, herir o incapacitar a un enemigo. Contrariamente a la imaginación popular que retrata al shuriken como un arma asesina, su principal objetivo era desestabilizar al oponente, creando oportunidades para ataques más efectivos o facilitando una fuga estratégica. Los shurikens podían tener diferentes formas, estrellas, discos o incluso pequeñas dagas, y estaban cuidadosamente afilados para causar cortes profundos y dolorosos.
Otra arma esencial en el arsenal shinobi era el kunai, una espada sencilla, pero extremadamente versátil. Originalmente utilizado como herramienta de excavación por los agricultores, el kunai fue adaptado por los ninjas para convertirse en un arma multipropósito. Podría usarse como cuchillo de combate, instrumento de escalada o incluso como proyectil. Atado a cuerdas permitía colocar trampas o ayudar en infiltraciones silenciosas. Más peligroso y complejo era el kusarigama, una combinación letal de hoz y cadena con un peso de metal al final. Esta arma requería una gran habilidad para manejarla correctamente. La cadena permitía desarmar o inmovilizar al oponente, mientras que la hoja curva ponía fin a la pelea. La imprevisibilidad de sus ataques hacía del kusarigama un arma difícil de enfrentar, especialmente en espacios cerrados donde los shinobi podían manipular el entorno a su favor. Para situaciones de persecución, los ninjas recurrían al uso de makibishi, pequeños objetos metálicos con forma de púas que se extendían por el suelo. Estos abrojos eran casi invisibles en la oscuridad y extremadamente efectivos para herir los pies de los perseguidores o los caballos, ralentizando al enemigo y creando oportunidades de escape. Sencillos pero ingeniosos, los makibishi eran una prueba de la inteligencia estratégica de los shinobi. Shinobi también hizo uso de ingeniosos dispositivos para crear distracciones y escapar de emboscadas. Entre ellas destacaron las bombas de humo, pequeños recipientes de cerámica o papel llenos de mezclas inflamables e ingredientes específicos, como polvo de carbón y azufre, que al detonar generaban una densa cortina de humo. Esta técnica no solo cegaba a los enemigos, sino que también los desorientaba, permitiendo al ninja desaparecer en las sombras. Otra arma poco conocida, pero igualmente letal, era el tekokagi, una especie de garra de hierro sujeta a las manos. Esta arma era especialmente efectiva en el combate cuerpo a cuerpo, usándose para bloquear ataques con cuchillas y desgarrar la carne del oponente. Además, los shinobi solían utilizar cuerdas, ganchos de agarre y herramientas de escalada para acceder a lugares difíciles de alcanzar, como muros de castillos y fortificaciones. Este equipo reforzó su capacidad de infiltración, haciéndolos prácticamente invisibles e inalcanzables. Incluso las espadas utilizadas por los ninjas eran diferentes de las tradicionales katanas samuráis. Shinobi prefería la ninjato o shinobi-gatana, una espada con una hoja recta y más corta que la hacía más fácil de manejar en ambientes reducidos y aceleraba el dibujo. La vaina de esta espada era multifuncional. Podía usarse como tubo para respirar bajo el agua, o incluso como recipiente para almacenar sustancias venenosas o arena con fines cegadores. Además de las armas físicas, los ninjas también dominaban el uso de sustancias químicas y venenos. Eran expertos en crear mezclas tóxicas para envenenar alimentos, flechas o incluso espadas. El conocimiento de las hierbas y compuestos naturales era parte de su formación, lo que les permitía explotar las debilidades humanas de forma sutil y mortal. Este dominio de los venenos era especialmente útil en misiones de asesinato y sabotaje, permitiendo eliminar objetivos de forma silenciosa y sin dejar rastro. Cada elemento de este arsenal no se utilizó de forma aislada. El verdadero poder de los ninjas residía en su capacidad para combinar sus armas y técnicas con inteligencia y adaptación. La transición entre el uso de herramientas, armas y el propio cuerpo fue fluida, lo que permitió al shinobi adaptarse rápidamente a cualquier situación. Un enfrentamiento directo podría comenzar con el lanzamiento de un shuriken para desorientar al enemigo, seguido del uso de kunai en combate cuerpo a cuerpo y, si fuera necesario, una rápida huida cubierta por una bomba de humo. Entre todas las habilidades que definían a los shinobi, las técnicas de infiltración y espionaje eran, sin duda, las más emblemáticas. A diferencia de los guerreros tradicionales que buscaban la gloria en el campo de batalla, los ninjas dominaban el arte de actuar en las sombras, donde cada paso se calculaba meticulosamente. Sus misiones requerían no solo habilidades físicas, sino también inteligencia estratégica y un dominio total sobre el medio ambiente y el comportamiento humano. Para infiltrarse en castillos fortificados o aldeas protegidas, los shinobi recurrían a una combinación de disfraces,
movimientos silenciosos y manipulación psicológica. Uno de los métodos más eficaces era hacerse pasar por miembros corrientes de la sociedad. Comerciantes, artesanos, monjes o artistas callejeros eran frecuentemente identidades asumidas, ya que permitían el libre acceso a diferentes lugares sin despertar sospechas. Esta capacidad de mezclarse con la multitud era esencial, ya que la presencia de un extraño podía resultar fatal en tiempos de guerra. Para cruzar barreras físicas, los ninjas utilizaban equipos simples, pero increíblemente efectivos. Llevaban discretamente ganchos para escalar, cuerdas reforzadas y herramientas para abrir cerraduras, lo que les permitía escalar paredes, cruzar fosos o abrir puertas cerradas. En entornos urbanos, sabían moverse entre callejones y tejados, evitando ser vistos. En bosques densos o terrenos montañosos, utilizaban el propio entorno para camuflarse, cubriéndose de hojas, barro o nieve. El silencio absoluto era un requisito en cualquier operación, desde la forma en que caminaba hasta su respiración controlada. Cada movimiento fue entrenado para no producir sonido. El calzado ligero, conocido como tabi, permitía a los shinobi caminar silenciosamente sobre una variedad de superficies. Las técnicas de respiración, a menudo combinadas con prácticas de meditación, ayudaron a mantener la calma y la concentración durante largas horas de espera o infiltración. Una de las estrategias de infiltración más ingeniosas consistía en manipular puertas y pasadizos secretos. Muchos castillos japoneses contaban con complejos sistemas de seguridad, con suelos chirriantes, los famosos suelos de ruiseñor, para avisar de intrusos. Para sortear este obstáculo, los ninjas desarrollaron pasos específicos que distribuían su peso corporal de forma sutil, evitando el ruido. Además, estudiaron mapas y planos de edificios para identificar rutas alternativas, como túneles o pasajes ocultos. Las técnicas de espionaje eran igualmente sofisticadas. Los shinobi no solo observaban al enemigo, sino que también recopilaban información estratégica que podría cambiar el curso de una guerra. Esto incluyó descubrir alianzas secretas, rutas de suministro, debilidades en las defensas e incluso detalles sobre la vida personal de los líderes enemigos. En algunos casos, estos datos se obtuvieron mediante soborno o chantaje, pero en la mayoría de los casos, implicaron largos períodos de convivencia encubierta con el objetivo. Para enviar información sin ser descubiertos, los ninjas utilizaban métodos codificados. Los mensajes se escribían con tinta invisible, se revelaban solo con calor o se ocultaban en objetos aparentemente inofensivos. Otros métodos incluían el uso de señales de linternas, humo o sonidos de instrumentos musicales, que transmitían instrucciones a otros miembros del clan sin despertar sospechas. Cuando se descubrió la infiltración, los shinobi tuvieron que actuar rápidamente para escapar. En estas situaciones, se utilizaron bombas de humo para crear distracciones y desorientar a los enemigos. Durante las persecuciones, los makibishi, pequeños objetos punzantes arrojados al suelo, eran esparcidos para herir los pies de los soldados o frenar a los caballos, dando a los ninjas la oportunidad de desaparecer en las sombras. Además de las habilidades individuales, los ninjas solían trabajar en grupos coordinados. Se organizaron pequeños equipos para llevar a cabo complejas misiones de infiltración, donde cada miembro tenía un rol específico. Uno creaba distracciones, otro saboteaba estructuras, mientras que un tercero recababa información. Esta división de tareas permitió la ejecución precisa y eficiente de las misiones, minimizando riesgos y maximizando resultados. El éxito de estas operaciones dependía no solo de las habilidades físicas o de las herramientas utilizadas, sino de una comprensión profunda del comportamiento humano. Los shinobi eran maestros en observar e interpretar emociones, identificando momentos de debilidad y vulnerabilidades psicológicas en sus objetivos. Esta sensibilidad le permitió no solo evitar enfrentamientos innecesarios, sino también manipular situaciones a su favor. Si las técnicas de infiltración y espionaje convirtieron a los shinobi en maestros de las sombras, fueron las operaciones de sabotaje y asesinato las que realmente revelaron el lado más temido y letal del ninjutsu. Estas misiones no eran solo parte de sus actividades,
eran esenciales para desestabilizar a los enemigos, eliminar objetivos estratégicos y alterar silenciosamente el curso de las guerras. Los ninjas fueron contratados precisamente por su eficiencia a la hora de asestar golpes precisos e invisibles, sin dejar rastros ni despertar sospechas. A diferencia de los samuráis, cuyo honor residía en luchar cara a cara, los shinobi no estaban limitados por estrictos códigos de conducta. Para ellos, el éxito de la misión justificaba cualquier método utilizado. Esta libertad les permitió adoptar estrategias complejas y en ocasiones brutales, explotando las debilidades físicas y psicológicas de sus objetivos. El sabotaje era una de sus herramientas más efectivas, utilizada para desbaratar al enemigo incluso antes de que ocurriera una confrontación directa. Los shinobi eran expertos en identificar puntos críticos en estructuras defensivas y logísticas. Los incendios provocados, el envenenamiento de pozos de agua y la destrucción de suministros de alimentos eran prácticas comunes. Todo lo que hizo falta fue un fuego bien colocado en un depósito de armas o un veneno diluido en el suministro de agua de un ejército para comprometer toda una campaña militar. Para prender fuego discretamente a los edificios, los ninjas utilizaban pequeñas bombas incendiarias compuestas de aceite y pólvora, lanzadas silenciosamente en zonas vulnerables. A veces utilizaban velas y faroles estratégicamente colocados para iniciar incendios por la noche, cuando las defensas estaban relajadas. El humo y el fuego provocaron caos y pánico, obligando a los soldados enemigos a dispersarse o abandonar posiciones estratégicas. Este tipo de sabotaje debilitó las defensas y creó oportunidades para ataques directos por parte de las fuerzas aliadas. El envenenamiento fue otra táctica letal. Los ninjas tenían un amplio conocimiento de las hierbas y sustancias tóxicas, a menudo cultivadas o extraídas de plantas raras. Sabían qué venenos causaban la muerte instantánea, cuáles enfermaban lentamente a las personas y cuáles podían provocar alucinaciones. Un enemigo envenenado no solo era eliminado, sino que también podía generar miedo y desconfianza dentro de su propio grupo. Los líderes militares y figuras políticas eran objetivos constantes de este tipo de ataques, especialmente durante banquetes o celebraciones, donde la vigilancia era relajada. Pero cuando el objetivo era eliminar definitivamente a los objetivos, los ninjas recurrían al asesinato silencioso. Estas misiones requerían precisión y sangre fría. El ataque fue rápido, letal y sin testigos. La elección del arma varió según el entorno y las circunstancias. El ninjato, una espada de hoja corta y recta, era ideal para ataques rápidos en espacios cerrados. Los kunais y shurikens se utilizaban tanto para ataques directos como para crear distracciones y abrir huecos para el golpe final. En lugares de difícil acceso o fuertemente protegidos, los shinobi podían infiltrarse disfrazados de sirvientes, trabajadores o incluso artistas. Fue en este contexto donde se destacó la kunoichi, mujer shinobi. Se disfrazaban de sirvientas, cocineras o incluso geishas para acercarse a sus objetivos. La confianza ganada en estos roles les permitió aplicar venenos o usar espadas ocultas para completar sus misiones. La belleza y sutileza de la kunoichi eran tan letales como cualquier arma afilada. Además de los asesinatos selectivos, también se contrató a ninjas para sembrar el caos dentro de las filas enemigas. Podrían difundir rumores, crear intrigas y hacer que los aliados se enfrenten entre sí. Este tipo de sabotaje psicológico fue capaz de desestabilizar ejércitos enteros, generando desconfianza y desorganización. Al instigar traiciones internas, los shinobi, a menudo, podían debilitar al enemigo sin tener que levantar una espada. Estas acciones, aunque consideradas deshonrosas por muchos, fueron extremadamente efectivas. La manipulación del miedo y la creación de incertidumbre convirtieron el campo de batalla en un juego psicológico. Los shinobi sabían que no era necesario derrotar al enemigo por la fuerza, si podían destruirlo desde dentro. Este dominio de la guerra psicológica fue uno de los pilares que sustentaron la eficacia de las operaciones de sabotaje y asesinato. Incluso ante el peligro, los ninjas fueron entrenados para actuar con frialdad. Si eran descubiertos durante una misión, tenían instrucciones claras: escapar a cualquier precio. Si escapar era imposible,
Estaban preparados para afrontar la muerte, ya que la captura podría revelar información valiosa sobre sus clanes. Para evitarlo, llevaban pequeñas espadas escondidas para suicidarse, asegurándose de que sus secretos permanecieran protegidos. La fuerza de un shinobi no estaba solo en sus armas o habilidades físicas. El verdadero poder de los ninjas residía en el control absoluto de su mente y espíritu. El entrenamiento mental era tan riguroso como el físico, ya que para sobrevivir y realizar misiones en las sombras era fundamental mantener la calma, la concentración y la claridad de pensamiento, incluso en las situaciones más extremas. Entre las prácticas más enigmáticas y fundamentales se encontraba el Kuji-kiri, una técnica que implicaba realizar sellos manuales acompañados de mantras silenciosos. Estos gestos simbólicos representaban elementos de la naturaleza, fuego, agua, viento, tierra y trueno, y se utilizaban para canalizar la energía, enfocar la mente y fortalecer el espíritu. Se creía que Kuji-kiri podía aumentar la resistencia física, proteger contra energías negativas e incluso confundir o intimidar a los enemigos. Más que superstición, estos gestos funcionaban como una poderosa herramienta de concentración, permitiendo al shinobi entrar en un estado mental de alerta y control absoluto. Además del Kuji-kiri, la meditación formaba parte de la rutina diaria de los shinobi. Esta práctica ayudó a desarrollar la paciencia y la disciplina emocional. En misiones de larga duración, donde un pequeño error podía costar la vida, era fundamental mantener la mente libre de distracciones. La meditación también contribuyó al control del dolor, el hambre y la fatiga, permitiendo a los ninjas operar durante largos periodos sin descanso ni comida. Esta resistencia mental fue fundamental para soportar las condiciones adversas e impredecibles de sus misiones. La formación psicológica también incluyó el desarrollo de la intuición y la percepción aguda. Los ninjas aprendieron a interpretar señales ambientales sutiles, predecir los movimientos del enemigo y percibir trampas ocultas. Este nivel de sensibilidad se perfeccionó mediante ejercicios de observación silenciosa y análisis del comportamiento humano. Prestar atención a cada detalle, desde el tono de voz hasta el más mínimo movimiento corporal, podría ser la diferencia entre el éxito y la muerte. La capacidad de anticipar amenazas y manipular situaciones era una habilidad esencial para la infiltración y el espionaje. Otra técnica psicológica sofisticada fue el uso de ilusiones y manipulación mental. Los shinobi explotaron el miedo y la superstición de sus enemigos, creando situaciones que llevaron al pánico y la desorganización. Sonidos extraños por la noche, sombras proyectadas estratégicamente o la difusión de rumores sobrenaturales eran formas de desestabilizar emocionalmente al oponente. Muchos enemigos creían que los ninjas poseían poderes sobrenaturales y los shinobi sabían cómo explotar esta creencia en su beneficio. El equilibrio entre cuerpo y mente se extendió también al ámbito de la respiración. Las técnicas de respiración controlada permitieron a los shinobi reducir su ritmo cardíaco, moverse silenciosamente e incluso permanecer sumergidos durante largos periodos. Se controló la respiración para minimizar el ruido, retrasar la fatiga y ayudar a escapar o esconderse. Este control físico reforzó el autocontrol mental, haciendo que el shinobi fuera capaz de permanecer invisible incluso a plena luz del día. En el silencioso y letal universo de los shinobi existía una figura tan discreta como mortal, las kunoichi, las mujeres ninja. Mientras que los hombres estaban entrenados en infiltración estratégica y combate directo, las kunoichi eran expertas en disfraz, manipulación e infiltración social. Transformaron la sutileza y la inteligencia en armas tan letales como una hoja afilada. Su presencia fue crucial para llevar a cabo misiones donde la fuerza bruta no era suficiente y donde la astucia era la única salida. Las kunoichi fueron entrenadas desde una edad temprana para infiltrarse en lugares donde los hombres nunca podrían hacerlo. Castillos, casas nobles y otros espacios de difícil acceso para los shinobi eran ambientes donde la presencia femenina despertaba menos sospechas. A menudo lo disfrazaban de sirvientas, cocineras o incluso geishas, aprovechando la proximidad a figuras importantes para recopilar información
o realizar ataques silenciosos. Esta capacidad de moverse libremente entre diferentes entornos fue una ventaja estratégica que amplió el alcance de las misiones ninja. El uso de la seducción y la manipulación emocional era parte del arsenal de las kunoichi, pero no se limitaba a eso. Fueron entrenados para explorar la confianza, la vanidad e incluso los miedos de sus objetivos. En lugar de utilizar la violencia directamente, preferirían inducir a los enemigos a reducir la custodia, creando situaciones en las que podrían actuar de forma precisa y fatal. Un susurro en el momento adecuado, un gesto aparentemente inocente, todo estaba calculado a la perfección. Eran maestros en transformar gestos comunes en acciones mortales. Sus armas eran discretas y adaptadas al entorno en el que operaban. Delgadas dagas escondidas en las mangas, agujas envenenadas adheridas al cabello o incluso pañuelos empapados de toxinas eran algunas de las herramientas utilizadas para eliminar objetivos de forma rápida y silenciosa. Kanzashi, un simple adorno de pelo, podría convertirse en un arma letal en sus manos. La sutileza en el uso de estas armas era fundamental, ya que el objetivo siempre era completar la misión sin levantar sospechas. Kunoichi también jugó papeles importantes en misiones de sabotaje y recopilación de información. Su capacidad para observar e interpretar los comportamientos humanos fue refinada. Sabían cuándo y cómo actuar, reconociendo oportunidades para obtener secretos valiosos o desestabilizar alianzas políticas. No era raro influir en decisiones políticas o militares sin que nadie lo notara. Además de sus habilidades sociales y estratégicas, las kunoichi fueron entrenadas en las mismas técnicas de combate y sigilo que los shinobi. Aunque evitaban los enfrentamientos directos, estaban perfectamente entrenados para luchar y escapar si era necesario. Su preparación incluía el dominio del taijutsu, así como el uso de armas ligeras y herramientas de infiltración. Eran agentes completos que pueden adaptarse a cualquier situación y completar la misión de manera eficiente. A pesar de su importancia en las operaciones ninja, las kunoichi permanecieron en el misterio durante mucho tiempo. La sociedad feudal japonesa, rígidamente jerárquica y patriarcal, no reconocía abiertamente el papel de la mujer en actividades militares o de espionaje. Esto ha contribuido a que sus historias sean borradas o minimizadas. Sin embargo, registros históricos y textos como el Bakukai confirman la existencia y relevancia de estos guerreros en las sombras. Con el paso de los siglos, el papel de los ninjas en Japón empezó a perder relevancia. La edad de oro de Shinobi, marcada por constantes guerras y disputas de poder, dio paso a un periodo de estabilidad y control centralizado. La unificación de Japón bajo el mando del Tokugawa exgunato, a principios del siglo XVII, representaba el comienzo del fin de los clanes ninjas. La paz forjada por Shogun Tokugawa Ieyasu redujo drásticamente la demanda de operaciones secretas de espía, sabotaje y asesinato, funciones que habían sido la base de la actuación de shinobi. El nuevo gobierno vio a los ninjas con sospecha. Clan como Iga y Koga, que acumularon un vasto conocimiento del espionaje y conocían a daimyo y los secretos del gobierno, fueron vistos como una amenaza potencial. El shogunato temía que estos guerreros de la sombra pudieran ser contratados por rivales o incluso rebeldes. En respuesta, Tokugawa comenzó un proceso de debilitar los clanes ninja, incorporando a algunos de sus miembros al gobierno y persiguiendo a otros. La creación de la organización de Oniwaban, un servicio de espía directamente subordinado a Shogun, fue una forma de controlar y absorber parte de las habilidades ninja, pero regularmente y bajo vigilancia. Con menos guerras y menos oportunidades de acción, muchos ninjas se vieron obligados a abandonar el camino de ninjutsu. Algunos se convirtieron en samurái al servicio de sus antiguos maestros. Otros comenzaron a actuar como guardias de seguridad, guardaespaldas o comerciantes. Muchos clanes, previamente centrados exclusivamente en el espionaje, adaptados al mundo de la paz, y comenzaron a transmitir su conocimiento como artes marciales o tradiciones familiares. Así, ninjutsu comenzó a verse más como una práctica cultural que como un arte de la guerra. A lo largo del período Edo, las historias de los ninjas comenzaron a mezclarse con mitos y leyendas. Sin la necesidad de sus habilidades en la escena política, los shinobi desaparecieron lentamente de la historia real
y emergen en la imaginación popular como figuras casi sobrenaturales. Su verdadera historia fue olvidada, dando paso a narraciones fantásticas que perpetuaron la imagen de los ninjas como guerreros invisibles e invencibles. La transición a la modernidad con la restauración de Meiji en el siglo XIX terminó con el sistema feudal y los guerreros. Con el final del samurái, las últimas huellas de los ninjas también desaparecieron. Lo que quedó fue el legado de sus técnicas, ahora conservado por las escuelas de artes marciales, y las historias legendarias que alimentan la cultura popular hasta nuestros días. Los shinobi desaparecieron en las páginas de la historia, pero su legado aún está vivo. Sus estrategias, su inteligencia y su capacidad para adaptarse son lecciones que cruzan siglos. Más que guerreros, fueron maestros al convertir lo imposible en realidad. Y ahora que conoces la verdadera historia de los ninjas, dime, ¿cuál de estas técnicas considera las más ingeniosas? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó esta inmersión en las sombras de Japón feudal? Entonces, al igual que el video, comparta con aquellos que también aman la historia y la estrategia, y suscríbase al canal para no perderse las próximas aventuras. Y no lo olvides, comenta aquí qué tema te gustaría ver en los próximos videos. Quizás tu idea no se convierte en nuestra próxima vez por el tiempo. Nos vemos pronto. Hasta entonces, mantenga alerta, porque en las sombras siempre hay una historia esperando que se cuente.